hipoacusia e hipoacusias prelocutivas. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de datos. ¿Por qué es tan importante que ustedes como médicos otorrinos estén en esta intervención de los pacientes? Dado que la hipoacusia no es tan rara. Imagínense que según la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener que un 10% de la población en general, estamos hablando de tanto adultos como niños, tiene algún grado de pérdida auditiva. Y la hipoacusia, ya hablando en niños, sensorineural, congénita, es decir, que se presenta en el nacimiento, vamos a tener que 1 de 3 niños por cada 1000 nacidos vivos van a tener este tipo de pérdida auditiva. Y esto todavía se casi triplica cuando estamos hablando en niños que pasaron por una unidad de cuidados intensivos o con factores de riesgo. Llámese una hiperbilirubinemia, prematurez, bajo peso al nacer, que haya tenido asfixia neonatal, que haya tenido una infección durante el primer trimestre del embarazo, que tenga una infección, por ejemplo, por citomegalovirus, que es uno de los virus que causa más pérdida auditiva, y este tipo de pérdida auditiva no necesariamente se puede presentar en el nacimiento, sino que la podemos encontrar incluso de manera progresiva durante este niño se vaya desarrollando. Y miren qué interesante, por ejemplo, el Seguro Social de Honduras tiene lo que es el tamizaje neonatal metabólico, pero fíjense que la hipoacusia es 200 veces más frecuente que la fenilcetonuria y 3.5 veces más frecuente que el hipotiroidismo congénito. Por lo tanto, si preguntamos a largo plazo si que valdría la pena hacer un tamizaje neonatal, sí, porque es más común incluso que la mayoría de las patologías que se presentan en el caso del tamizaje metabólico. Ahora bien, importante que recuerden esto porque más adelante cuando estemos hablando de lo que son las hipoacusias, vamos a ver que los grados de pérdida auditiva que pueden presentar estos niños con hipoacusia congénita van de leve, moderada, severa o profunda. Y según la Organización Mundial de la Salud, vamos a decir que una hipoacusia leve, es decir, que tenga una pérdida auditiva de 25 a 40 decibeles, el niño va a comenzar a tener ya problemas de comunicación oral, pero básicamente de lo que va a tener es con algunos sonidos. Por ejemplo, el sonido que en el español es el más suavecito, el que tiene menos volumen, digamos así, menos intensidad es la S. Entonces va a ser aquel niño que va a comenzar a cambiar ese sonido. Moderada, estamos diciendo que tiene una pérdida auditiva entre 40 y 60 decibeles, y aquí el paciente en su lenguaje oral va a tener alteraciones fonémicas y prosódicas. Fonémicas es que va a cambiar algunos sonidos por otros, ya no solamente la S, sino que otros, como la T, la P, que también tienen baja intensidad, y prosódicas, ¿qué significa eso? Que esa entonación ya no va a ser igual. También van a tener un vocabulario reducido y alteraciones en la sintaxis, es decir, en la forma en que se va haciendo las palabras. En el caso de severa, estamos hablando de 60 a 80 decibeles. Aquí ya no tiene la capacidad necesaria para oír adecuadamente. Entonces, básicamente se va a comunicar, si es que llega a tener algún lenguaje, como telégrafo, con algunas letras. Es esta persona que le habla con una voz proyectada, se le dice cul-de-sac, que se le oye toda fea, y es muy escaso, muy, muy escaso. Y en la profunda, básicamente es muy difícil, se va a comunicar con sonidos guturales, y va a escuchar sonidos sumamente altos del entorno, una ambulancia, un trueno, cuando se azota algo, pero básicamente ya no va a tener un lenguaje oral como tal. Y el niño va a comprender de la lectura facial y va a comprender de las señas. Esto es bien importante que ustedes recuerden porque la mayoría de las hipoacusias de causa genética pueden tener cualquier grado de alteración, siendo los más comunes severa y profunda. Y en este tipo de pérdidas auditivas, como son grupos muy heterogéneos de trastornos, tienen una gran trascendencia social, porque el niño que no escucha, ya sabemos muy bien que no va a aprender a hablar. Y el problema de un niño que no habla es que va a tener dificultades tanto en su integración social como en la integración en la escuela, va a tener problemas para ya más adulto encontrar el trabajo, etc. Y las causas de la hipoacusia no solamente son genéticas, la que vamos a hablar acá. Acuérdense que también pueden ser ambientales,
como las infecciones, pueden ser, aquí es genéticas, faltó la T, una disculpa, y a veces son una combinación de ambos tipos. Algo importante, se estima que alrededor del 80% de los casos nuevos de hipoacusia diagnosticados tiene una base genética, ya sea una causa directa o bien influida por factores genéticos de predisposición, es decir, que me alteran como tal. Y este es un cuadro de la Organización Mundial de la Salud, donde hay una estimación de las causas, 40% son no prevenibles y un 60% son prevenibles. Y entre esos 60 están las infecciosas, papera, rubiola, meningitis, sarampión, infecciones de oído. Importante, ustedes como médicos otorrinos, las infecciones de oído se comportan como pérdidas auditivas que son fluctuantes. El niño las va a tener cuando esté con su cuadro de otitis, es decir, el niño está con el problemita, comienza a tener la acumulación de líquido y ahí va a tener. Tenemos relacionadas con el nacimiento, complicaciones del parto, prematurez, bajo peso al nacer, un 4% por medicamentos ototóxicos y 8% estamos hablando, por ejemplo, de malformaciones cranofaciales, etcétera. Y dentro de este 48% es donde están nuestras hipoacusias de tipo genético. Y ustedes me preguntaban esto de las hipoacusias prelocutivas, perilocutivas y postlocutivas. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de clasificaciones. No lo confundamos con las hipoacusias genéticas. Si bien es cierto, en las hipoacusias genéticas lo más común es que sean prelocutivas. ¿Por qué? Porque el niño nace con el problema. No necesariamente es que todas las hipoacusias genéticas van a ser prelocutivas. Un ejemplo puede ser en un síndrome, como en el caso del Usher, que el niño puede escuchar en algún momento y durante él va desarrollando el problema de Usher, es que va progresando su pérdida auditiva y no necesariamente nació prelocutivo. Y cuando hablamos de prelocutivo, perelocutivo o poslocutivo, nos referimos específicamente al momento en que apareció la lesión. En el caso de las sorderas prelocutivas, esta es cuando se presenta antes de la aparición del lenguaje, antes de que el niño comience a hablar. Como les decíamos, puede ser de origen genético y adquirido y generalmente surge antes de los 2 años de edad. Porque hablamos de los 2 años de edad, ya hay estudios numerosos a nivel mundial en el cual nosotros sabemos que antes específicamente de los 3.5 años de edad es el tiempo donde tenemos la mayor plasticidad cerebral y donde se desarrolla la mayor parte del lenguaje. Por eso vemos que niños a quienes le ponemos aparatos o implantes después de este tiempo van a tener mucha dificultad para adquirir lenguaje porque ya pasó ese tiempo de plasticidad o ese periodo sensible para adquirir el lenguaje. Ahora bien, vamos con la sordera perilocutiva, que aparece en este periodo crítico que les mencioné de la adquisición del lenguaje, entre esos 2 a 5 años. Siendo el periodo sensible más importante, recuerden, 3.5 años, esto ya estudiado por médicos como la doctora Anu Charman, del grupo de la Universidad de Utah, donde ella estudió pacientes, tanto normoyentes como pacientes implantados o pacientes que recibieron tarde, y ya vio que los 3.5 años es como ese periodo crítico de adquisición del lenguaje. No quiere decir que después de los 3.5 años no adquiere lenguaje. Sin embargo, recuerden, se vuelve más lento. Y la sordera postlocutiva, como dice la palabra, es después de la adquisición del lenguaje, cuando ya está consolidado, cuando está ya consolidado bien el lenguaje después de los 5 años. Entonces recordemos esto, porque también es una clasificación muy importante que ustedes como médicos otorrinos deben de manejar. Otras clasificaciones que ustedes ya conocen, que es por el grado de pérdida auditiva, como estamos viendo aquí es en la gráfica de su lado derecho, este es el que utiliza la ANSI normado y ahí están los grados de pérdida auditiva o por la localización ya sea en oído medio externo o interno. Eso nada más como recordatorio. Bueno, ahora que ya hablamos de un poquito de estas clasificaciones, vamos a comenzar a hablar como tal ya de las hipoacusias genéticas. ¿Y cuáles son esas hipoacusias genéticas? Son las pérdidas auditivas que se presentan al momento de nacimiento y por lo tanto antes del desarrollo del habla. Por eso es que ustedes ven que en algunos lugares ponen que la mayoría son prelocutivas. Y de estas genéticas vamos a tener que un 30% están asociadas a algún síndrome
llámese un Usher, Treacher-Collins, un síndrome de Apert, etc. Y las no sindrómicas, estamos hablando que están relacionadas a alguna alteración genética, alguna mutación de algún gen, de algún locus, etc. Y de estas las vamos a clasificar según cómo va a ser su transmisión, siendo la más común la autosómica recesiva en un 80%, autosómica dominante un 20%, ligada al cromosoma X y mitocondrial menos del 1%. Ahora bien, y van a decir, ¿y en Honduras no hay? Pues déjenme decirles que sí. Si ustedes han tenido pacientes en Comayagua, hay familias enteras que tienen pérdidas auditivas y muy probablemente sean hipoacusias no sindrómicas. Probablemente estas familias, como son de pueblos pequeños, en el Rosario, por ejemplo, Comayagua, San Jerónimo Comayagua, ustedes saben, en pueblos pequeños se casan entre primos, se casan entre familia, y de ahí que se den esos genes recesivos y están transmitiendo a su familia, a sus niños, esas pérdidas auditivas. Hablando un poquito más, entonces en las sorderas congénitas, ¿se acuerdan que les decíamos que también pueden haber factores ambientales que van a ser 1/3, en donde se va a mezclar lo que es el TORCH, infecciones, importante el citomegalovirus, que es uno de los virus que causa pérdida auditiva que es progresiva, la hipoxia, hemorragias, trauma, hiperbilirrubinemia, bajo peso al nacer, prematurez, los niños que han pasado más de 5 días en UCI, independientemente del diagnóstico, los niños que han estado con ventilación mecánica, esto no importando el tiempo, niños que han tenido membrana extracorpórea, también no importando el tiempo, niños que han recibido exsanguíneo transfusión, son niños que tienen alto riesgo audiológico y esto se considera ambiental. Y luego la genética, lo que estábamos hablando. Y vamos a hablar un poquito de las hipoacusias sindrómicas. Volvemos a recordar que estas representan el 30% de las hipoacusias genéticas y están asociadas a algún tipo de alteración física o mental. La pérdida auditiva va a ocurrir como un componente, ya sea primario, que vamos a saber, este niño, ya sabemos que dentro de su problema genético va a tener la pérdida auditiva, un ejemplo, la neurofibromatosis, ya sabemos que la persona va a tener en su neurofibromatosis una pérdida auditiva. O va a ser ocasional. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down son niños que pueden tener predisposición a tener pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tienen desde el oído externo conductos muy pequeños que lo predisponen a que comiencen a acumular cerumen, los hacen, al ser más pequeños también los predisponen a tener pérdidas auditivas de tipo conductivo por lo que es por otitis, perdón. Y por ejemplo, también en el caso de malformaciones craneofaciales, que también van a tener problemas a nivel de oído externo, oído medio o incluso oído interno. Y les he de comentar que hay aproximadamente 400 síndromes genéticos que incluyen la hipoacusia dentro de sus manifestaciones. Ahora bien, en la mayoría de los síndromes la hipoacusia es leve o incluso puede estar ausente. Pero aunque la hipoacusia no esté, si ustedes tienen un niño al cual se le está sospechando un síndrome de origen genético, se recomienda que se le haga una valoración audiológica dentro de su batería de estudios. Y debido al gran número de síndromes, toda enfermedad malformativa infantil, como les comento, obliga a que se realice ese estudio audiológico. Además, en las hipoacusias sindrómicas que presenten una lesión malformativa craneofacial, la hipoacusia se agrava con mucha frecuencia por una otitis crónica y es obligatorio hacer un seguimiento otológico periódico. Especialmente, por ejemplo, las que tienen que ver con alteraciones genéticas, por ejemplo, de los arcos branquiales, Treacher-Collins, por ejemplo, la triada de Robin, etcétera, que son pacientes que van a tener como tal una malformación craneofacial, por lo tanto, deben de estar en seguimiento tanto por ustedes, por su otitis crónica, y deben ustedes de mandarlo a un seguimiento audiológico. En la mayoría de los síndromes,
La causa de la sordera se va a localizar en el órgano de Corti o en la estrella vascular. Pero en algunos casos, la disfunción afecta también a las neuronas del ganglio espiral, ocasionando una hipoacusia neural y sensorial, con sus repercusiones diagnósticas y terapéuticas. Entonces, repito, ante la presencia de un niño con alteraciones otológicas, con información o que pueda tener una predisposición de hipoacusia, y que ustedes ven una cara inusual, se debe sospechar un síndrome y debe de tener el manejo tanto de otorrinolaringológico como audiológico. Y aquí les pongo un ejemplo, son 400, pero aquí les pongo algunos que se ha comprobado que tenemos pérdida auditiva. Por ejemplo, el síndrome de Wanderburg, el branquio otorrinal, Stickler, Usher, Pendred, Jagellon, Nielsen, Alport, que tienen transmisión dominante, recesiva, y en donde vamos a poder tener pérdida auditiva. No les quise poner muchos, les voy a poner algunos ejemplos de síndromes, y porque ninguno es más importante que el otro. Repito, si ustedes tienen algún niño que ustedes están sospechando un síndrome, es importante pensar en la hipoacusia y mandarle a hacer dentro de su batería de estudios la evaluación audiológica y otorrinolaringológica. Vamos a empezar con el síndrome de Usher, que se asocia a una hipoacusia y una retinitis pigmentaria. Existen múltiples formas del síndrome. El modo de transmisión, afortunadamente, es autosómico recesivo, pero recuerden que este es un niño que al tener una retinitis va a ser un niño que va a quedar ciego. Entonces, el niño que quede ciego, desgraciadamente, hoy por hoy todavía no tenemos cómo mejorar la ceguera, pero sí tenemos cómo mejorar la pérdida auditiva. Y la pérdida auditiva puede ser congénita profunda, pueden tener también arreflexia vestibular, que es responsable también de un retraso en la marcha, y el desarrollo de la retinitis en la infancia. Y los signos visuales generalmente son los trastornos primero en la visión nocturna y a menudo inician en la segunda década. Y este niño que tienen, y si ustedes sospechan de un Usher o lo comprueban, es una indicación de un implante precoz para que comience a tener una comprensión del lenguaje sin lectura facial, ya que en edad adulta va a tener una pérdida de visión considerable o va a llegar a la ceguera. Entonces son los niños que ustedes inmediatamente detectan, deben de enviar al audiólogo para hacer todo su protocolo, idealmente de implante coclear, porque tenemos tiempo limitado para enseñarle lo más que se pueda la parte auditiva, idealmente con audición para que pueda entender los síntomas y signos, perdón, del lenguaje, se le haga más fácil adquirir el lenguaje oral, y si ya desarrolla una ceguera o una pérdida visual considerable, ya el niño esté implantado o adaptado con su auxiliar auditivo. Otro ejemplo es el síndrome de Wanderburg, que se asocia a hipoacusia, debido a la ausencia en este caso, de los melanocitos, que también pueden afectar, en este caso, el órgano de Corti. Ya sabemos que los melanocitos también me pueden afectar el cabello, con los mechones blancos, las cejas, ojos azules, heterocromía, y la piel con manchas cutáneas. También la separación de los ojos, de los ángulos internos, de la longitud, de la hendidura palpebral, lo que se conoce como distopía cantal. Y la hipoacusia en este caso de estos niños es muy variable, puede ser uni o bilateral, que puede ser de ligera a profunda, y se puede presentar en esos niños hasta un 35% de los casos. Y miren esto qué interesante, con o sin malformación del oído interno. Y aquí lo importante es que la transmisión es autosómica dominante. Al ser así, y un 35% de pacientes que pueden presentar la hipoacusia nos obliga a hacer una evaluación otológica en estos pacientes. Otro ejemplo, el síndrome de Alport, que es ligado al X, debe buscarse de manera sistemática en todas las hipoacusias postlocutivas y o evolutivas. La sordera es progresiva, es decir, se va a presentar en la primera década, y se asocia a episodios de hematuria, al principio microscópica, durante años con afectación renal, que evoluciona a insuficiencia renal. Y también en la exploración oftálmica podemos encontrar un lenticono anterior y una catarata polar anterior que evocan este síndrome. Hay algunos que son dominantes debido a mutaciones del gen COL4A5, que afectan
El ejemplo que les comentaba, la trisomía 21, que ya conocemos, no me voy a quedar a mencionarles solo lo que dice la diapositiva, porque ustedes me apuesto que lo conocen mejor que yo. Y sí se asocia a pérdida auditiva y están asociadas, por ejemplo, a la otitis seromucosa, que es muy frecuente. El 60% de los niños antes de los 7 años puede presentar ese tipo de otitis, que puede ser persistente y grave, que se puede complicar con bolsas de retracción y colesteatomas, cuyo diagnóstico puede ser complicado a causa de la estenosis del conducto auditivo y los problemas conductuales del niño. Entonces, siempre que tenemos un paciente con síndrome de Down, es importante la evaluación otorrinolaringológica y audiológica, porque un 60% de niños con trisomía 21 puede presentar ese problema en el oído. El papá tiene que estar muy pendiente y ustedes como médicos estar pendientes también de este niño. También pueden haber malformaciones osiculares por la misma atresia. La hipoacusia perceptiva afecta a un promedio del 25% de los pacientes y también está asociada o no a la malformación del oído interno, en donde podemos encontrar que tienen esa malformación a nivel de hueso temporal. En estudios de quién, de Bilden, en donde se vio que también podrían tener en una menor medida. Otro ejemplo es Klinefelter, que ya sabemos que es un también síndrome donde vamos a tener vesículos pequeños, la pituitinocoide, etc. También vamos a tener dismorfías faciales, retraso mental, y vamos a tener un retraso en el lenguaje, en la memoria y en las capacidades auditivas. Entonces aquí se vuelve difícil porque luego podemos pensar que es un paciente que solo tiene el retraso del lenguaje. Entonces aquí es importante descartar primero la parte auditiva antes de someter al paciente a una terapia de lenguaje, máxime que tiene también un problema mental. Ya sabemos que se debe a una aberración numérica de los cromosomas sexuales y se ha encontrado defectos en el oído externo y medio, y un 19 de estos pacientes puede padecer de una hipoacusia sensorial. Otro ejemplo, el síndrome de Klippel, con una de 40.000 nacimientos, existe una heterogeneidad genética, por lo que vamos a tener casos autosómicos dominantes y recesivos. Se manifiesta por la función congénita de las vértebras cervicales, en donde vamos a tener el cuello bajo, corto, y existen 3 tipos clínicos. Y aquí, en estos niños, que vamos a tener una hipoacusia neurosensorial que va a ser progresiva, que puede ser conductiva o mixta. Y esto debido a que los pacientes pueden encontrarse alteraciones en los huesecillos, como la fijación de la platina, ausencia del conducto auditivo externo y o ventana redonda u oval. Y también se ha visto en casos muy raros aplasia de Mitchell y orejas de implantación baja. Entonces, si estamos hablando de un 35 al 50%, volvemos a lo mismo. Cualquier niño que tengamos sospecha de un síndrome, debemos de pensar en una evaluación otológica. Treacher-Collins, causado por una mutación del cromosoma 5q32 y 33.1 con una herencia autosómica dominante. Y tiene malformaciones como la bipaladar hendido, ausencia o malformación de los pabellones auriculares y los conductos auditivos, pérdida auditiva conductiva de la audición, hipoplasia malar, anomalías en la región temporomandibular, como coloboma, e inclinación de las fisuras palpebrales, lo que hace que el niño pueda tener problemas también de otitis, por las malformaciones que tiene. También, obviamente, puede tener malformaciones a nivel del oído interno, por lo tanto, nos obliga también a hacer una evaluación otológica, otorrinolaringología otológica completa. En resumen, los que puse no son síndromes, sino que los tomé al azar. Todos los síndromes deben de ser evaluados. Y si el niño tiene alguna fase rara y tiene una alteración auditiva, le vemos un fenotipo raro, tenemos que considerarlo potencialmente como un síndrome. Vamos a proceder a obtener una historia familiar, médica y un examen físico orientado. Al identificar un síndrome que tiene una causa genética, se provee información útil a la familia acerca del patrón de herencia también de la hipoacusia para que sepa que también sus futuros hijos, ver el consejo genético y en dado caso que ya aparezca la pérdida auditiva, pues ya pensar en un plan de habilitación o rehabilitación según cómo haya aparecido esa hipoacusia. Esto para las sorderas de tipo sindrómicas. Ahora bien, vamos a hablar de las hipoacusias no sindrómicas. Estos vías son más frecuentes. Estamos diciendo que son más o menos el 70% de los casos.
En este caso, la sordera va a ser la única manifestación y se han identificado más de 100 LOCI y más de 200 genes que pueden asociarse con hipoacusia. Desde el punto de vista de la hipoacusia neurosensorial, a más de 6.000 mutaciones causales, y se han encontrado más de 125 genes. Desde el punto de vista del origen genético, las hipoacusias neurosensoriales pueden ser principalmente mendelianas, lo que estamos hablando, autosómicas dominantes, recesivas y ligadas al cromosoma X o mitocondriales. Afortunadamente, como vimos al principio, el 80% van a ser recesivas. Pero si consideramos lo que les comenté de coma y agua, en donde se casan con las familias, entonces vamos a tener familias casi enteras con pérdidas auditivas. En general, como les comentaba, son de tipo prelingual y son de severas a profundas. Y las postlinguales, pues son las que son progresivas y esas son autosómicas dominantes. El patrón de herencia a veces difícilmente identificado y está presente, como les comentaba, en más del 70% de los casos. Es bien importante ver que ustedes van a ver en la mayoría de los cuadros de las hipoacusias de tipo congénito, especialmente las no sindrómicas, que se utiliza la nomenclatura internacional DFN. D por deafness, desorden en inglés, seguida de una letra. A es para decir el patrón de herencia, que puede ser autosómico dominante, B para el recesivo, y la X para el cromosoma X. Entonces, por lo tanto, vamos a tener DFN, deafness, A, ya sabemos que es autosómica dominante, cuando ustedes la ven así, B, recesiva, y X, ligada al cromosoma X. Y el número siguiente, porque puede ser, por ejemplo, una DFN B1, se designa al año en el que se mapeó. Por ejemplo, se encontró este tipo de hipoacusia en 1997. Adicionalmente, la sordera puede deberse a una mutación del cromosoma mitocondrial, por lo que se puede considerar una mitocondropatía. Aquí tenemos los 3 tipos de herencia que podemos tener en las hipoacusias de sordera. ¿Qué genes van a estar involucrados en la hipoacusia neurosensorial hereditaria? Estos genes me pueden codificar ya sea proteínas como las uniones GAP, proteínas de transcripción, de canales iónicos, de motores moleculares, de proteínas extracelulares y de proteínas estructurales. ¿Qué sucede cuando estos genes se dañan? Nosotros sabemos que el órgano de Corti, específicamente las células ciliadas internas dentro de su fisiología, necesitan tener todos estos canales funcionando, porque recuerden que todo lo que es la nutrición y los iones que vienen de los líquidos intracocleares se pasan a través de estos canales. Entonces, si se dañan, vamos a tener problemas de entrada de calcio, de potasio, de sodio, etc. Entonces ya no se va a llegar a lo que es la transmisión mecanoeléctrica necesaria para transcribir el mensaje o la onda viajera. O si se dañan, por ejemplo, proteínas estructurales, se va a dañar la estructura del órgano de Corti, entonces ya no va a poder ser posible otra vez la transmisión mecanoeléctrica. Entonces va a perder la forma, o se me va a dañar la membrana tectoria, o se me va a dañar lo que son las células de sostén, etc. Entonces el paciente va a tener una hipoacusia, obviamente, al dañarse el órgano de Corti, que va a ser sensorial. En estudios, por ejemplo, en Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica, demuestran que del 50 al 80% de los casos de sordera no sindrómica son autosómicos recesivos y se dan por mutaciones del locus DFNB1. Si recuerdan, DFN, deafness, D, estamos diciendo que es recesivo, y 1 es porque fue de los primeros que se le hizo el mapeo. Y este se encuentra en el cromosoma 13, Q11, Q12. Y se encuentran también otros 2 genes como el GJB2 que codifica la proteína conexina 26. Ustedes van a oír hablar de las conexinas y van a ver que las conexinas son de los que causan estas proteínas gran cantidad de las sorderas genéticas.
Y en este caso, este gen se encuentra mutado al 98% de los casos en este tipo de sordera deafness B1, y el gen GJB6, que codifica la proteína conexina 30, que causa el otro 2% restante de las sorderas autosómicas recesivas. ¿Y cuál es la importancia de estas conexinas? La conexina 26 es una conexina estructural que forma parte de las uniones comunicantes que se expresan abundantemente en el órgano de Corti. Estas uniones sirven como una vía para el transporte de pequeñas moléculas, iones, azúcar, nucleótidos de una célula a otra en el sistema nervioso. También forman parte de las sinapsis eléctricas. Y al no tener yo estas proteínas, ¿qué significa? Que ya no va a haber un intercambio de iones. Al no haber un intercambio de iones, volvemos a lo mismo, no se va a poder dar esta conducción mecanoeléctrica, o si obviamente no entra, en este caso, azúcares, pues obviamente la célula va a morir porque ya no tiene su combustible. Esta proteína se encuentra en varios tejidos, incluyendo células de soporte epitelial que rodean las células ciliadas de la cóclea y los fibrocitos del canal coclear en el oído interno. Por lo tanto, vamos a tener un problema a nivel de todo el órgano de Corti cuando tenemos este tipo de hipoacusias asociadas a la conexina 26 y 30. También se han identificado 3 mutaciones autosómicas recesivas en el gen JB2, siendo las más frecuentes la 35 de la glutamina en la población caucásica, o la tiamina 167 en judíos Ashkenazi, y 235 en poblaciones asiáticas. También se ha informado que una familia sordera de que los hijos presentan una sordera profunda, se cambia el codón 34, entonces se cambia la metionina por una tiamina, en esta población, también en este gen. Lo que sugiere que este gen también es responsable de una sordera no sindrómica dominante en estos casos. También existen otras conexinas que se expresan en la cóclea, como la conexina 30, que es nada más el 2%, y volvemos a hablar de este gen, el GJB6, y la conexina 31 codificada por el gen GJB3. Otro gen involucrado en la sordera es el llamado factor homólogo o de coagulación CO-POSH, que está ligado a una sordera autosómica dominante y está ubicado en el cromosoma 14q1211. Los pacientes que tienen una mutación en este cromosoma muestran depósitos de ácido fólico cuya localización corresponde a la expresión precisamente de este COSH dentro del oído interno. Y el problema del ácido fólico, por muy bueno que sea, pero el problema es que aquí dañan las fibras nerviosas que inervan las células sensoriales, destruyen eventualmente la integridad estructural de la cóclea y de los órganos vestibulares. Otro problema que podemos tener es a nivel de las miocinas. Las mutaciones se vieron en ratones sordos y en el análisis de familia, en sorderas hereditarias. Entonces identificaron otros 3 genes involucrados con la sordera no sindrómica, que es el de la miocina Y-O7A, que es autosómica dominante, miocina Y06 y miocina Y015. Estos codifican diferentes tipos de miocina, que es esencial para el funcionamiento del órgano de Corti. En los ratones que tenían este tipo de sordera, los ratones presentaban defectos neuroepiteliales que se manifiestan con una pérdida auditiva y alteraciones vestibulares. Y en las familias se observaron estructuras inusuales en el epitelio sensorial del órgano de Corti. ¿Por qué? Porque al no haber miocina, se alteran los cilios. Y al no tener los cilios, recuerden que los cilios son los que están en la fisiología pegados a la membrana tectoria y son los que se mueven, los que se desplazan al momento de que pasa la onda viajera. Entonces, al tener los cilios modificados o con problemas secundarios a la miocina, pues obviamente vamos a tener algún grado de sordera, porque también, volvemos a lo mismo, se altera esa transmisión mecanoeléctrica. Otro que podemos tener también son alteraciones a nivel del colágeno. En un estudio que se realizó en 2 familias, una americana y una alemana, con sordera autosómica dominante no sindrómica, demostró que las mutaciones en el colágeno 11A2, en el locus también autosómico dominante de FN13 del cromosoma 6, se afecta la triple hélice del colágeno. En estas 2 familias se observó una sordera no progresiva y predominantemente a nivel de las frecuencias medias.
¿Y por qué a nivel de las frecuencias medias? Porque las anomalías en la membrana tectoria, que es donde está el colágeno, podrían ser la etiología probable de esta sordera, que es neurosensorial y que afecta principalmente a las frecuencias medias. Entonces van a tener como una audiometría que como que la hubieran mordido, como que fuera una galleta. Y tenemos, bueno, muy bien, donde se ve la alteración en el recuadro de la membrana tectoria. Y finalmente tenemos genes mitocondriales y la sordera. Recordemos que la sordera mitocondrial solo contribuye en un porcentaje muy menor, es menor al 1% en todos los impedimentos auditivos. Y recordemos que la herencia mitocondrial solo se da por el óvulo, por lo tanto, solo se da de la madre a sus hijos. Y es una transmisión puramente materna. Esta es más rara, menos del 1%, pero si la tenemos, recordemos que es de transmisión materna. Y tenemos también las ligadas al X, que también se van a presentar. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre las mitocondriales, porque también es transmisión materna, que quien va a presentar los síntomas en el caso de la ligada al X van a ser los varones? Entonces, son muchísimos los LOSI. Esto solo es un pequeño ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la sordera, la DFNA, autosómica dominante, en donde tenemos, por ejemplo, dónde está su localización, el símbolo en su gen, el inicio de la edad, que podemos tener desde prelinguales, que se presentan de manera progresiva en la primera década, etcétera, su severidad, lo que estábamos viendo en el cuadro, que pueden ser profunda, moderada, puede ser variable, moderada a severa, y que puede ser un desarrollo ya sea progresivo o cuando decimos estable es porque el problema es que el niño nació con esto. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos sorderas de este tipo, tenemos que tener el cuidado de hacer estas evaluaciones periódicas, máxime si tenemos historia familiar de sorderas. Este es en el caso de las autosómicas dominantes. ¿Qué hacemos con las autosómicas recesivas, que son más comunes todavía, 70 al 80%? Y si se fijan, las más comunes, la mayoría son prelinguales. Asociadas, por ejemplo, la B1, perdón, está a las conexinas, y son profundas y estables. Podemos tener también F2, que es también una conexina 30, que puede ser pre- y postlingual, el desarrollo no se ha especificado, pero aquí lo que estamos viendo es que cuando tenemos factores de riesgo en familias que sean recesivas, tenemos que tener ese cuidado de tratar de habilitarlos lo más rápido posible, especialmente si estamos hablando del periodo sensible del lenguaje. En el caso de la sindrómica ligada al X, recordemos que aquí, ¿quién nos va a presentar? El hombre. También es de rama materna, pero quien va a presentar los síntomas, repito, es el hombre. Y acá es menos del 1%, eso es cierto, pero también si ustedes se fijan, la mayoría van a ser prelinguales y su severidad profunda. Y pueden ser o progresivas o estables. Afortunadamente aquí es el 1%. Y finalmente las ligadas a lo que son mitocondrias o de herencia mitocondrial, que aquí la van a presentar tanto hombres o mujeres. El modo de transmisión es la madre se la va a presentar, y la severidad en este caso puede ser variable y la penetrancia también altamente variable. Igual en el caso de las hipoacusias son altamente variables. Y también estas representan menos del 1%. En resumen, si nosotros tenemos la sospecha clínica de un paciente con una sordera genética, ya sea sindrómica o no sindrómica, tenemos que obtener una historia familiar muy importante, saber si han tenido casos en la familia de sordera, si ha habido, en el caso de los niños, algún fenotipo, si estaremos pensando en un síndrome. Si no tenemos nada, es la pura sordera, repito, importante la historia familiar, historia médica, hacer un examen físico orientado y pruebas audiológicas pertinentes. Hay que investigar también factores que puedan mostrar también una causa de hipoacusia para ir descartando. Como que volvemos a la misma historia familiar de hipoacusia. La mamá tomaba alcohol durante el embarazo, tuvo la mamá alguna infección en el primer trimestre del embarazo, hubo problemas al nacer, como peso menor de 1500 gramos al nacer, asfixia, prematurez, hiperbilirrubinemia,
meningitis, citomegalovirus, cuadros de otitis, ventilación mecánica, uso de membrana extracorpórea, exsanguíneo transfusión, que estuvo en unidad de cuidados intensivos independientemente del diagnóstico más de 5 días, si estuvo con ventilación mecánica, aunque solo estuvo un día en UCI, tiene que tener, u otras infecciones postnatales. Porque recordemos que un tercio de estas solteras pueden tener también un factor ambiental. Y obviamente sobre la audición de sus hijos debe ser tomado en serio. Yo espero que ustedes no sean de los otorrinos o de los médicos que le dicen, no se preocupe, su niño va a hablar a los 2 años. O no, es que el niño está muy chiquito, para hacer pruebas tiene que esperar. Y aquí les hago una pregunta que espero que sí sepan. ¿Desde qué edad podemos hacer nosotros pruebas auditivas? A ver si alguien abre el micrófono y me da la respuesta. ¿Saben ustedes desde qué edad le podemos hacer a un niño una prueba auditiva? ¿O se me durmieron? No, aquí estamos, doctora. Ah, ok. ¿Saben ustedes desde qué edad se le puede hacer una prueba auditiva a los niños? ¿Desde que nace o antes, Sofía? Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Otomisiones acústicas ya es el primer día. Así es. El niño incluso desde antes se han hecho Eso es lo que no quería saber. pruebas auditivas desde el vientre materno, porque recuerden que el oído ya está funcionando a partir de las 24 o 26 semanas. 24 o 26, sí. Ah, no sabía que se habían hecho intraútero. Wow. Sí se hacen intraútero. No es común, pero si ustedes tienen un bebé que nace, nosotros podemos hacer pruebas auditivas. En Honduras me van a preguntar si tenemos el equipo de otomisiones. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo tiene, el Centro Audiológico Auris lo tiene, el Hospital Escuela lo tiene, entonces ustedes pueden pedir las otomisiones. ¿Qué edad se pueden hacer de las otomisiones? Nosotros recuerden que es un estudio no diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solo, por el tipo de la prueba, yo solo estoy midiendo células ciliadas externas. Obviamente, al tener unas células ciliadas externas funcionantes, yo puedo pensar que el niño va a tener una audición normal. Sin embargo, si yo tengo un factor de riesgo, por ejemplo, es un niño que ha estado en una unidad de cuidados intensivos con una hiperbilirrubinemia, la prueba de otomisiones se me vuelve corta. ¿En qué sentido? Porque ese niño puede presentar una neuropatía auditiva. Entonces yo ya no estoy viendo el resto de la vía auditiva, lo tengo que complementar. ¿Con qué? Yo puedo hacer potenciales auditivos en los niños desde el primer mes. Idealmente, comienzo con potenciales por clics, porque no es lo mismo clics, pero el gol estándar de potenciales es los potenciales de frecuencia específica, en el cual yo mido qué frecuencias, puedo medir 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. ¿Por qué no los de clics? Porque los potenciales de clics solo me miden frecuencias altas, arriba de 3000 a 4000 Hz. Entonces, ese es el gol estándar para hacerlo. Entonces, es importante porque estamos hablando de que cuando el papá me dice, como dice la diapositiva, de que la audición de sus hijos no es normal, en el 70% de los casos tienen la razón. Y máxime en que estamos hablando, en este caso, de hipoacusia de tipo genético, en el que hay más de 400 síndromes asociados o que solo presentan la hipoacusia. Entonces, no sé si hay... Sofía, aquí en Honduras